El puerto de Miami, lo ven ustedes en sus pantallas a las 7:36 minutos. Y esta ciudad, bueno, y este país está en medio de una política migratoria que busca de alguna manera agilizar procesos y fortalecer pues el control fronterizo. Diferentes reportes nos han señalado un incremento en las deportaciones de inmigrantes que según testimonios de familiares, pues no habrían recibido una cita formal para presentarse ante un juez de inmigración. Esto ocurre aquí en Estados Unidos. Algunos casos revelan fallas de comunicación entre las agencias encargadas como UCIS y confusión que ha llevado a personas a perder sus casos migratorios, incluso cuando ya habían iniciado algún trámite dentro del sistema legal. Pero como nosotros no somos expertos, tenemos que explicar cómo funcionan estos mecanismos desde el punto de vista legal y qué opciones tienen las personas involucradas en estos casos. Nos acompaña hoy el abogado Guillermo Nolivos, especialista en ley migratoria, nuestro abogado de confianza. Abogado, bienvenido al miércoles de inmigración, tan esperado por todos. Laura, buenos días, gracias, claro que sí. Este es el miércoles donde todos nos instruimos y venimos aquí a aclarar todas esas dudas. Así es, abogado. A ver, según testimonios y familiares de familiares y algunos medios de comunicación, están creciendo los casos de personas deportadas sin haber tenido una audiencia ante un juez. Algunos inmigrantes dicen nunca haber recibido la notificación o la recibieron tarde en algunos casos. Esto sin duda los deja sin defensa alguna, ¿no? Es posible, y le pregunto a usted que es el experto, que una persona pueda ser deportada sin haber sido escuchada por un juez. Sí, hay ciertas motivos, ¿verdad? O excepciones a esta regla de que, bueno, usted tiene que tener su audiencia con un juez siempre y cuando se den los elementos necesarios y lo conocemos como una orden de remoción Ujú. expedita, ¿ok? Esto de la orden de remoción expedita, no sé si se acuerdan cuando después de que Trump tomó la Casa Blanca, ¿ok? Llegó a la Casa Blanca por segunda vez, el Departamento de Seguridad Nacional emitió lo que sería un memorándum donde activaba lo que es la expulsión de personas por vía de remoción expedita Ujú. siempre y cuando eran conseguidos en el país y tuviesen menos de 2 años de presencia física y cuya entrada fue de manera ilegal, ¿ok? O Ok. sea, pasaron la frontera. Bajo esta norma quedan exentos toda aquella persona que entró con una visa o que entró por la frontera de manera ilegal, pero luego le emitieron un parol, aun cuando ese parol ya haya estado vencido. Ok. Algunos inmigrantes, de hecho, no saben ni siquiera cuándo ni dónde tienen su audiencia, porque no reciben una notificación formal de la Oficina Ejecutiva para la revisión de estos casos de inmigración. ¿Qué debe hacer una persona que está en proceso de asilo o espera una cita, pero no le ha llegado ninguna información, abogado? Existen mecanismos para que la persona pueda buscar, ¿verdad? Ujú. Dentro de las páginas web que tiene el gobierno diseñada para determinar cuándo tiene una cita con un juez de inmigración. Por lo menos la Oficina de Revisión Ejecutiva de Casos de Inmigración, que se conoce con las siglas EOIR, tiene una página en internet dispuesta para que la persona pueda consultar por lo menos cuándo le correspondería una cita con un juez. Esta página es bastante sencilla. La persona lo único que tiene que tener a la mano es algo que se llama su número de registro de extranjero o comúnmente como el número alien. Es un número de 9 dígitos. Esta persona pone ese número en la página web. Cuando llegue a esa página web, pone ese número y el buscador le va a decir cuándo tiene corte, qué día tiene corte, dónde tiene la corte, con qué juez es esa audiencia. Y si no hay una corte, ahí mismo le va a decir que no tiene corte todavía dentro del sistema.
Y hablando de números, si usted no sabe cómo llegar a todas esas dudas que usted tiene, allí tienen los números de nuestro abogado de cabecera, el abogado Guillermo Nolivas, para que usted lo llame y aclare todas sus dudas y además lleve su caso con el abogado, porque eso de estar buscando asesoría por allí, no, que un amigo me dijo, no, que el paralegal me dijo, no, 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 vaya con los expertos y allí tienen los números para que usted se comunique con el abogado y con todo su grupo de trabajo. Pero me llama la atención también. ¿Qué pasa cuando quien recibe la orden de deportación, abogado, es un menor de edad o parte de una familia que está dividida entre diferentes estatus migratorios? ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, habría que ver qué ocurrió allí, o sea, si el menor recibió una notificación o no recibió una notificación, por qué los casos están separados, ¿ok? Porque el hecho de que tú seas menor de edad no hay una excepción a que no te emitan una orden de remoción. Entonces, habría que ver entonces qué pasó con en ese caso, qué fue lo que ocurrió con el menor, por qué las demás miembros de la familia no tienen orden de deportación y este menor sí la tiene. Entonces, claro, tienen que consultar con un abogado para ver la situación específica de ese caso. Y cuando, por ejemplo, una persona que es detenida por ICE no tiene derecho a fianza, ¿bajo qué condición un detenido por ICE puede solicitar una fianza, abogado? Bueno, generalmente las personas que son un peligro ya son reincidentes o han Ujú. violado la ley migratoria en varias ocasiones, pero están sujetos a a una detención y las personas que fueron encontrar, que intentaron pasar la frontera en un punto de entrada y luego son detenidas, estas personas no son tampoco sujetas al derecho de obtener una fianza. Ahora, una persona que ya se encuentra dentro del territorio de los Estados Unidos, ¿ok? Y es detenida allí, entonces sí pudiese tener derecho a pedir fianza. Y una persona que está esperando una respuesta migratoria y no sabe en qué etapa está su caso, para no caer, digamos, en un vacío legal que puede terminar en una deportación, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debería hacer esta persona? Bueno, esta persona para saber qué ha pasado con su caso, pues debería solicitar una copia de su expediente, Ujú. ¿verdad? Ok. Y entonces ver si en verdad esa petición que introdujo fue recibida o no fue recibida. Y de esa manera, pues tener copia, si no le llegó el recibo, pues por lo menos tener un recibo, copia de un recibo o algo que indique que esa persona tiene un proceso migratorio en camino. Es decir, hay mecanismos. La persona que diga, no me llegó la información, no tenía los datos. Es decir, hay mecanismos para que usted esté informado sobre el estatus de su caso. Y nuevamente repetimos, si no llame al abogado, que él le da toda la orientación. Abogado, como decía en el corte, las preguntas no se hacen esperar y ya nos están llegando muchas preguntas y aquí empezamos con la primera. Dice, ¿es cierto que a partir del 1 de julio los residentes no podrán salir ni entrar a Estados Unidos? Residentes permanentes no tienen ninguna prohibición de salida o entrada a Estados Unidos. No sé de dónde sacó la persona esta información. Hemos oído acerca o hemos visto que ya el Ejecutivo emitió una prohibición de entrada a personas de ciertos países, pero tiene sus excepciones y esas excepciones incluyen a personas que tienen residencia permanente. Ok, la residencia permanente y la residencia temporal, ¿hay alguna diferencia allí aparte bueno, que tienes que actualizar tu residencia, abogado? En Estados Unidos no hay una residencia temporal, ¿ok? Ah, ok. Si vamos a hablar de algo temporal sería TPS, ¿ok? Ok. Algo que te permita vivir aquí temporalmente. En Estados Unidos, toda persona que solicita la residencia obtiene ya su residencia permanente. En ciertos matrimonios, cuando la obtienen y el matrimonio tiene menos de 2 años, lo que se le emite al extranjero es una residencia condicional. A un Ok. inversionista también que obtiene residencia permanente, se le emite una residencia condicional que dura 2 años y está sometida a que ciertas condiciones continúen en esos 2 años para luego que se le emita la
tarjeta de 10 años. Claro, pero digamos que no tiene o sea, ningún problema, es decir, en entrar y salir, o sea, tiene las mismas condiciones que un residente permanente, pero con la condición que tiene en 2 años renovarla, ¿correcto? Correcto, Ok. eso es correcto. Mire, nos llega otra pregunta por YouTube. Soy venezolana y tengo permiso de trabajo y Social Security por solicitud de asilo. Y tengo una amiga que estuvo detenida y tuvo que pagar $5,000 de abogado y $6,000 de fianza y tenía los mismos papeles que yo. Bueno, cada caso es distinto. El hecho de que usted tenga un permiso de trabajo, un Social Security, ¿verdad? No habría que ver qué fue lo que pasó con esta persona, por qué la detuvieron. Puede ser que usted sabe que este gobierno está cometiendo abusos, ¿verdad? A lo mejor la persona cayó en una redada, ¿ok? Y fue detenida en esa redada aunque tenga una solicitud de asilo, o puede ser también que la persona haya cometido algún tipo de conducta, una infracción legal, que entonces la llevó a detención, porque el hecho de que usted haya entrado y haya metido su asilo, ¿verdad? Acuérdense que la administración de Biden fue muy flexible en cuanto a quién entraba, de la manera como los dejaban entrar al país sin estar detenidos. Ese no era el procedimiento que establece la ley. Este gobierno está diciendo que quiere restablecer lo que el otro gobierno no hizo, y probablemente esta persona cayó en una redada o algo ocurrió que la llevó a una detención nuevamente porque entró por la frontera y luego sí tuvo que pagar una fianza para que la dejasen volver a salir. Sí, cada caso es diferente y por supuesto siempre hay que estar pues prevenidos y atentos, ¿no? Em, Correcto. otra pregunta que nos llega por aquí es que dice, yo envié mi solicitud de TPS el 17 de enero del 2024. Tengo el recibo que ellos emitieron en mi caso. Aparece hasta el escaño 2, donde dice huellas digitales, pero la decisión del caso que debía salir en 4 meses todavía no ha salido. Entonces, pregunto, ¿entro en el grupo de personas que están protegidas o no? Bueno, usted no tiene un TPS, ¿verdad? Usted lo solicitó por primera vez en el 2024. Me imagino que su TPS es del grupo de personas que entraron antes o el 31 de julio del 2023. Entonces, si no se lo han aprobado, debería llamar a inmigración para que actualice sus récords y averigüe, pues ponga una queja de por qué su TPS no ha sido aprobado. El hecho de tener una petición en proceso con un TPS que quizás ya no está renovado, entonces la protegió hasta abril del 2025. Yo diría que si único auxilio migratorio es esa solicitud de TPS, pues su situación migratoria en Estados Unidos se encuentra bastante precaria. Y si usted no tiene otro auxilio migratorio introducido, pues pudiese ser objeto de que si ocurre una detención, la pueda entonces Deporte. sí, dejar detenida, dependiendo si tiene más de 2 años o menos de 2 años, deportarla de manera expedita. Ay, Dios mío. Hola, abogado. El 18 Sí. de julio tengo cita para mis huellas de la residencia para ajuste por ajuste cubano. ¿Me pueden detener y deportar? Bueno, nos hace falta un poco más de detalles, ¿verdad? Yo creo. Si usted entró, le dieron un parol, ¿verdad? Y por eso está aplicando bajo la ley de ajuste cubano. Pues el hecho de que está aplicando por la ley de ajuste cubano ya es cierta protección de que usted está tramitando un estatus migratorio, usted tiene una solicitud para obtener un estatus migratorio permanente, llámese la residencia permanente en Estados Unidos. Entonces es muy distinto a una persona que se encuentra en el país sin ninguna aplicación en proceso. Entonces, en un mundo normal no debería tener miedo de ser detenido y expulsado. Eso es lo que debería ocurrir, ¿no? Claro. Pero usted sabe que están ocurriendo arbitrariedades, pero tampoco le puedo decir que falte a su cita, No. ¿verdad? Porque el faltar a su cita, entonces puede interrumpir ese proceso. Generalmente los sitios donde se hacen las huellas son sitios de apoyo, ¿verdad? Y los oficiales que se encuentran ahí simplemente son oficiales para
llevar a cabo el proceso que Mm. se tiene que hacer en ese sitio. Sí, pero bueno, hay que tener cuidado porque uno no sabe. Claro, sí, Pero lo sí, no, importante es que asista siempre a su cita, ¿no? Al final es el correcto, requisito que tiene correcto. que cumplir. Miren, nos llega otra pregunta. No voy a decir el nombre por razones obvias, pero dice: buenos días, Laura. ¿Será que puedes preguntar si ya hice mi registro? Tengo que solicitar permiso de trabajo. Tengo TPS 2021. Gracias. Feliz día. Feliz día para ti también. Feliz día. Si hizo ya su registro, no entiendo cuál sería el registro que ya hizo, ¿ok? Y si necesita solicitar un permiso de trabajo, bueno, una persona que no es ciudadana americana, residente permanente, o que tenga un asilo en proceso, perdón, una persona que no sea ciudadana americana o residente permanente, necesita obtener una autorización de empleo para poder trabajar legalmente en Estados Unidos. Las excepciones a esto, fuera de las dos que dije, también sería una persona que tiene un asilo aprobado. Entonces, todas las demás personas extranjeras que tienen algún tipo de aplicación en proceso necesitan obtener un permiso de trabajo para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Mire, aquí nos llega otra pregunta, bueno, un poquito obvia, ¿no? Pero dice: abogado, entré al link enviado en esa carta donde ofrecen los $1,000 más el boleto. La página aparece deshabilitada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la verdad es que no sabría qué decirte porque eso es algo que el gobierno está ofreciendo. Si el gobierno la tiene deshabilitada, puede ser que se le acabó el dinero y entonces ya no tienen $1,000 para pagarle a las personas que se quieran ir. Entonces, Sí, bueno, yo creería que, bueno, no sé, es que las decisiones son sí, tan personales que es complicado. sí. Saludos desde Texas. Mi hijo y yo teníamos corte el mes próximo y fue adelantada. Mi hijo para el lunes 23 y la mía para el 26. Somos I-220A. Sé que no es un buen momento y estamos aterrados. Llevamos 3 años y con asilo desde los 3 meses de nuestra entrada. Somos cubanos. ¿Qué podría pasarnos? Bueno, primero, si su hijo es adulto, ¿verdad? Él tiene que entonces haber introducido un caso de asilo para defenderlo, ¿ok? Dice que tiene desde los 3 meses introdujeron asilo o Sí, llegaron. desde los tres Ok, meses. entonces, Abril no nos dijo si es una audiencia individual o una audiencia preliminar. No. Si es una audiencia preliminar, es básicamente presentarse ante el juez para entonces determinar cuándo va a ser la fecha de su audiencia individual. Si es una audiencia individual, pues ya es para ir a defender su caso de asilo. Y eso quiere decir que ya para este momento usted debería haber introducido, o su hijo debería haber introducido pruebas en apoyo a ese caso de asilo. De todas maneras, siempre es bueno que consulte con un abogado para que le diga entonces qué es lo, dependiendo del tipo de audiencia que tenga, qué es lo que le puede ocurrir. Mire, abogado, ¿es recomendable para los inmigrantes viajar de paseo en carro a otro estado así tenga la licencia de privilege? La licencia de privilege. Me imagino que está hablando de la licencia, La de la estrellita, la ¿será? nueva, la de la estrellista. El Bueno, Real ID. el Real ID. Yo no diría que es un problema en un país donde las personas puedan desplazarse libremente, pero nuevamente estamos en una situación distinta. O sea, este país ha cambiado completamente y hasta los ciudadanos americanos tienen miedo de viajar fuera de Estados Unidos. Entonces, imagínense una persona que es extranjera con un proceso migratorio pendiente, pues hay que tener mucha precaución. Claro. ¿Cómo se actúa? Cuando el caso no se ha desestimado y queda vigente la nueva fecha de presentación, ni es arrestado a la salida de la corte. Es un caso muy reciente. ¿Cómo queda cuando el caso no ha sido desestimado? ¿Exacto? La persona fue a su audiencia y quedó arrestado en la corte. Sí. Bueno, dependiendo de las circunstancias, debería hablar con un abogado para ver si le puede pedir una fianza, ¿verdad? Y pueda salir bajo fianza. De Pero no esa con cualquier manera, el juez. abogado. No con cualquier abogado. No, Con claro, no, usted. cualquier. Abogado, Correcto, correcto. tiene que hacerse publicidad, tiene que hablar con los abogados expertos, con los abogados que saben, como usted. Entonces, ¿se puede presentar una fianza, abogado? Sí.
Bueno, yo en este caso, yo analizaría el caso, vería qué es lo que pasó con la persona, cómo fue la entrada del país de esta persona, Ujú. ¿ok? Y entonces para determinar si yo puedo pedirle al juez una fianza o no. El juez probablemente me puede, pues, dependiendo de la jurisdicción y de cómo están las condiciones ahorita en este momento, me puede pedir una fianza de 6.000 hasta $10.000, ¿ok? Entonces, sí, o sea, esas son las realidades que estamos viviendo ahorita los abogados, pero yo tendría que ver cómo fue la entrada de la persona para ver si califica o no para poder pedir una fianza con el juez. Claro, es que es todo tan complicado. Mire, fíjese usted, abogado, ¿qué puedo hacer en mi caso? Yo entré con visa y me quedé, tengo TPS desde el año 1998, soy de Honduras. Saludos a la gente de Yo, Honduras. ok, si usted tiene TPS de 1998 y aún continúa con ese TPS, Sí, pues los TPS de Honduras, hay ciertos países de Centroamérica que tienen esos TPS que se renuevan casi que automáticamente. sí. En este momento no recuerdo si Honduras es uno de esos países, pero si es de uno de esos países, pues usted tiene que tener esos papeles a la mano siempre, ¿verdad? Yo le recomendaría que tenga la aprobación de su TPS, que está vigente hasta la fecha que esté vigente, y, y también investigaría o hablaría con usted para determinar por qué de qué manera pudiese arreglar sus papeles, ¿verdad? Si lo puede hacer por vía de matrimonio, si tiene hijos nacidos aquí en Estados Unidos que puedan introducir una petición, y si usted pudiese pedir un permiso de viaje, bajo el TPS para salir, reingresar y de esa manera beneficiarse de alguna petición familiar. Sí, abogado, yo creo que esta persona no está informada y es uno de los casos que venimos hablando, porque aquí estoy investigando y dice que debe reinscribirse durante el periodo establecido entre el 2023 y el 2024 para la extensión y Ujú. para extender un estatus válido hasta el 5 de julio del 2025. Es decir, creo que ya la inscripción creo que pasó y debe llamar al abogado para que actualice su estatus migratorio, por cierto, la persona que nos escribió que es hondureña. Por otra parte, mi hermana entró por la frontera en marzo y le dijeron que la llamarían para su corte, pero nunca llegó ningún papel. ¿Cómo sabe si ya tiene una orden de deportación? Lo explicamos hace minutos, pero podemos dar como una especie de breve explicación nuevamente, abogado, si nos ayuda. Claro que sí, la persona tiene que tener a la mano su número alien, ¿ok? Un número de registro extranjero, ir a la página web de la Corte de Inmigración, y allí poner esos números y el buscador le dirá si tiene corte de inmigración o no tiene corte de inmigración. Me entregué en el puente y me dieron un papel de ICE. No entiendo si eso es para UCIS o para corte. ¿A dónde tengo que ir? Hay tanta desinformación, abogado, por eso es tan importante tener esta sección con usted los miércoles, que de verdad ayudamos a mucha gente y muchísimas gracias por eso. Bueno, mira, Laura, con este tipo de casos me gustaría saber qué papel es, ¿ok? Ujú. Me dieron un papel, los papeles dicen muchas cosas, pues entonces nosotros los abogados necesitamos leer qué es lo que dice ese Claro. papel. Si usted tiene una copia y todavía estamos en el segmento, entonces, de alguna manera busque ese papel para que Laura lo vea y de repente No los haga llegar. lo podemos determinar qué es lo que ocurre allí. Mi esposo fue detenido en Georgia y ICE no nos dice en qué centro está. ¿Cómo podemos ubicarlo? Wow. Hay un buscador de detenidos, ¿ok? En ICE, en el website de ICE de detenidos, te pide la fecha de nacimiento, país de origen, y el momento de detención se encuentra. Otra pregunta, abogado. Mi caso está con UCIS, pero ahora me llegó una cita de corte en otra ciudad. ¿Es un error o tengo que ir igual a esa otra ciudad? Usted tiene que ir a esa otra ciudad, presentarse en su corte. Probablemente usted no, ¿No cuando actualizó? le Puede abrió el ser. proceso, no actualizó, sí, puede ser que no actualizó su dirección con ICE, pero la tiene distinta con UCIS. Entonces, antes de ir a la corte, usted llena el formulario E33 y envíelo a la corte. Y cuando vaya a su corte, usted pide que le cambien la corte al estado donde usted está viviendo ahora.
Mire, llega otra pregunta. Yo tuve una cita en Uruguay el 4 de junio para cita de visa y me fue aprobada en una ventanilla por fiscal de inmigración, pero cuando a los 9 días me llegó el pasaporte, llegó negada. O sea, se la aprobaron en el consulado, en la embajada, y cuando le llegó el pasaporte, llegó denegada. Bueno, eso de verdad que Es a raro, lo mejor ¿verdad? es bien extraño porque si no, no se lo hubiesen aprobado, se lo hubiesen negado desde un primer momento. Claro. Eh, mm, Puede ser que el gobierno hizo investigaciones adicionales y determinó de que la Mm, persona pues no era apta para una visa de turista. Las decisiones de los consulados no son apelables, ¿ok? Entonces, esa decisión es final, lamentablemente. Usted tendría que hacer una nueva cita. Si es una persona de Venezuela, sí, lamentablemente sí, ya es de sabemos la Venezuela. historia, ya sabemos la historia, ¿ok? Eso de la negación de visas, ¿verdad? Ocurrió recientemente. Entonces, Claro. quizás, porque creo que tengo entendido que entró en vigencia el 9 de El junio, 9, sí. ¿verdad? O sea que entonces Entonces, si usted, la cita fue antes, o sea, vamos a poner este caso hipotético, si la cita fue antes, se la aprobaron, pero el pasaporte le llegó después, entonces se la negaron, puede ser, según las investigaciones que usted bueno, dice. Bueno, si salió la orden ejecutiva donde prohibía la entrada de venezolanos, después de que ese oficial tuvo la entrevista y dijo que estaba aprobada, lamentablemente a lo mejor el oficial, el coordinador de ese departamento o la persona a supervisora eh, ordenó que esa visa no podía ser emitida entonces. Y allí no hay pataleo, como decía usted, eso hay que volver No, a no, hacer la cita. hay que volver a hacer la cita. Yo le recomendaría a la persona que espere. Creo que el tiempo ahorita es de 90 días para este tipo de suspensión de entrada, para ver si el gobierno de Estados Unidos levanta esa suspensión de entrada y entonces la persona vuelve a hacer su cita para ir en algún momento al consulado. Yo sé que es horrible porque las citas, dependiendo, Sí. no, no, en verdad que es algo inaudito. Sí, ¿no? Y hay No que ir a otros solamente, países en el caso de Venezuela y no, no en todos los países la exactamente. aprueban. Sí, exactamente. Las personas están gastando una gran cantidad de dinero para ir a sus entrevistas, las vistas no son aprobadas. De verdad que es una situación bastante complicada para el ciudadano venezolano que vive en el extranjero o que vive en Venezuela y quiere obtener una cita para venir a Estados Unidos. Abogado, como siempre, un gusto conversar con usted, aclarar todas nuestras dudas. Todos los días sale información de inmigración y si es necesario, pues esperemos que nos pueda atender en su agenda tan apretada en cortes, atendiendo a clientes. Y bueno, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros los miércoles de inmigración. No, siempre un placer, Laura, siempre contento de estar aquí los miércoles. Y ya saben, todas las personas que se conectan y que están pendientes de nuestro segmento, el miércoles que viene, pues estaremos acá discutiendo, Laura y yo, cualquier noticia, Cualquier duda. cualquier eventualidad. Usted sabe que ahorita estamos en unos tiempos muy tranquilos, Sí, migratoriamente hablando. sobre todo. Tanto que la semana pasada o antepasada nos comunicamos 3 veces, abogado. 3 veces, sí, señor, no, fue increíble lo que está ocurriendo. Pero bueno, estaremos atentos para comunicarnos con usted y para poder aclarar todas las dudas. Muchísimas gracias nuevamente. Que tenga un hermoso miércoles y un excelente resto de semana. Gracias, gracias.